Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los problemas del conocimiento histórico. Para esto pues empezamos, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de los hechos históricos, ¿sí? Un hecho histórico usualmente se define como algo que ha sucedido en el pasado, pero los historiadores no consideran que todos los datos que hablan del pasado son hechos históricos. Para que un hecho sea histórico, necesita que sea identificado como tal pues, por un historiador, ¿cierto? Debe ser luego citado y referenciado en nuevos textos, debido a su relevancia. Solo así, años después, logrará llegar a la categoría de hecho histórico. Los hechos no hablan por sí solos, es el historiador quien les abre paso de acuerdo con el contexto que se está investigando. Tenemos dentro de la memoria histórica, tenemos la memoria histórica, que es pues un concepto relativamente reciente en la historiografía, que busca preservar la memoria de manera consciente. Es un esfuerzo de la sociedad civil por no olvidar y exigir justicia en algunos acontecimientos históricos. Entre ellos se encuentra la violación de derechos humanos en el Holocausto nazi, en el franquismo español y en la dictadura argentina, y los asesinatos y desapariciones perpetuadas por diferentes actos de conflicto en nuestro país, ¿cierto? Otro de estos es la historia problema, ¿sí? No es lo mismo recoger información y describir que analizar la información y dar cuenta de un proceso. Esto último se conoce pues como historia problema. Los historiadores guardan en su memoria una cantidad numerosa y precisa de datos, fechas, nombres, acontecimientos, lugares, entre otros. Puesto que esas son unas herramientas, pero pues lo interesante del oficio de un historiador es ver cómo, de acuerdo con el contexto que se está investigando, trabaja y moldea esos acontecimientos. Lo que hablábamos de fechas, nombres, lugares, entre otros, con base en esto, obtiene un resultado de interpretación de cuenta de un nuevo problema o de una nueva manera de ver, analizar y comprender el pasado, ¿cierto? Dedicarse a la historia no es únicamente recordar y narrar hechos del pasado, es seleccionar e interpretarlos, proponer el significado de los acontecimientos históricos del pasado para el presente. Eso hace parte del oficio del historiador. Tiene relación con otro de los problemas del acontecimiento histórico, la objetividad y la subjetividad histórica. La historia que se escribió en el siglo XVIII es principalmente historia de las élites, ¿no? Narradas muchas veces por quienes pertenecían a estas. En el siglo XIX los historiadores avanzaron hacia una noción de historia como la historia de toda la comunidad nacional y escribieron los textos que narraban las historias de sus pueblos. En el siglo XX se avanzó hacia el desarrollo de la historia universal. En la actualidad se considera sin duda que la historia es un diálogo entre el pasado y el presente, entre la sociedad del hoy y la sociedad del ayer. Para lograr esa tarea, el historiador alimenta su reflexión con el conocimiento de otras disciplinas, como lo es la sociología, la antropología, la economía, la filosofía, entre otros. Y a su vez, esta disciplina, bueno chicos, a su vez, la historia no se estudia pensando en narrar el mundo de los individuos, sino que esta se estudia pensando en la construcción de una sociedad. Como afirma el historiador E. H. Carr, la historia empieza cuando se transmite la tradición, y la tradición significa el traspaso de los hábitos y las lecciones del pasado al futuro. Otra de estas es la importancia de los documentos dentro de la historia. Cuando un historiador realiza una investigación, la pregunta clave es el por qué. Esto es diferente a preguntarse cómo pasó algo. El historiador debe indagar en los documentos, diferentes causas que le permitan encontrar las respuestas a ese por qué que se pregunta. Sin embargo, no todo se explica única y exclusivamente por sus causas. También existe el azar en la historia. Para construir explicaciones, el historiador no puede solamente estar bien informado, debe tener una gran imaginación y disciplina para relacionar e interpretar los datos. Otro de estos es el problema de la objetividad en la historia. Ya puesto que la historia, según Dittray y Gross, dicen que pues, toda la historia es historia contemporánea, lo que significa ver el pasado pues, con los ojos del presente. Collingwood, también historiador, fue un paso más allá, al afirmar que existe una relación entre el pasado y la opinión que él se forma el historiador. Por lo tanto, afirman esos historiadores que el pasado que investiga un historiador no es un pasado muerto,
sino que es un pasado que vive aún en el presente. Historiar significa interpretar, comprender, imaginar para construir la historia. El historiador debe ser tolerante, no debe juzgar. Si no conocer e interpretar, no se puede hacer historia si el historiador es incapaz de establecer el contacto con el imaginario, que aquello sobre lo que escribe. Por lo tanto, no podrá ser del todo objetivo. Otro de estos que tenemos que analizar, muy importante, otros parámetros, es la fuente son las fuentes primarias y secundarias de las cuales pues un investigador va a echar mano. Las fuentes son materiales de diversos tipos, ¿no? Tenemos documentales, físicas, orales, audiovisuales, entre otras, ¿cierto? Que sirven de información e inspiración a un investigador o autor para elaborar su obra. Existen dos causas fundamentales de fuentes, las primarias y las secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que se elaboran en el momento en el que se está desarrollando los acontecimientos. Es la visión de quien vive el hecho. Y las fuentes primarias son la descripción oral o escrita de un testigo participante de los hechos, los artículos de prensa, las cartas, los diarios, las fotografías, los videos e inclusive objetos personales propios de una época sirven de fuentes para el investigador poder consultar el pasado y le ayudan a comprender el imaginario de una sociedad, lo que llamamos pues las causas de un acontecimiento y precisar pues, datos relevantes dentro de esto. Y para las fuentes secundarias se elaboran a partir de fuentes primarias. En su construcción se encuentra el implícito el ejercicio de la generalización, el análisis, de la síntesis e interpretación y evaluación son fuentes secundarias, como los comentarios, los análisis de fuentes primarias, las críticas literarias, los libros, los artículos, las biografías y los documentales, entre otros. Continuamos con nuestro tema, hablando acerca del tiempo en la historia. ¿Sí? Y H. Carr afirma que la historia comienza cuando los hombres empiezan a pensar en el transcurso del tiempo. No funciona a través de los procesos naturales, ciclos de estaciones, datos de la vida humana, sino en una función de serie de acontecimientos específicos que los hombres se hayan comprometidos conscientemente y en los que conscientemente pueden influir. Para comprender el transcurso del tiempo y estudiar las particularidades de los procesos históricos se divide la historia de la civilización occidental en diferentes etapas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. En la actualidad existe un acervo documental sobre historia nacional, regional, local y continental de Asia, África, Europa, América y Oceanía, lo que se desarrolla temas como historia política, economía, social, institucional, cultural, de movimientos sociales, de civilizaciones, de las mujeres, de la vida cotidiana y de las mentalidades y de las ideas. También existe la historia de otras disciplinas como la historia del arte, de la música, de las religiones, del derecho, de la ciencia, de la economía, de la ciencia política, entre otras tantas. Además existe la microhistoria, que aborda análisis de situaciones particulares. Fernand Braudel, historiador francés perteneciente a la escuela de los Annales, propuso tres tiempos en la historia, ¿sí? Primero, historia de larga duración, que se refiere pues, a las estructuras o procesos cuyos desarrollo abarca años, décadas o ciclos, como la Edad Media. Historia de la coyuntura, fenómeno que se percibe en un periodo determinado, por ejemplo, una guerra. Un acontecimiento da cuenta de lo que ocurre en un tiempo corto, es un suceso que contiene alguna importancia, por ejemplo, la cuarentena. Eso ya pasó a ser parte de la historia como un acontecimiento. Otro de estos apartados es contar la historia, ¿no? Los historiadores se han preocupado por crear nuevas maneras de contar la historia. Los museos y los archivos ahora permiten una mayor participación e interacción con el público. Existe la novela histórica, los documentales, la historia oral, la ficción histórica y entre otros recursos que podemos echar nosotros a la mano. Por último tenemos la historiografía, que es la historia escrita en determinado momento y espacio. Es una producción con carácter subjetivo, de acuerdo con un momento histórico, y una metodología utilizada para la investigación. Desde los estudios empíricos hasta los estudios críticos, se ha consolidado como una disciplina científica, puesto que cuenta con un objeto de estudio, métodos y recursos con los cuales se elabora el análisis del objeto.
La historiografía se preocupa por indagar acerca de elementos como la contabilidad de fuentes utilizadas, el marco ideológico de la corriente histórica analizada, la narrativa, entre otros. Este busca entender que nos enseña la historia de la humanidad, cuál es el objetivo del desarrollo de la objetividad y la subjetividad en la historia. Bueno chicos, yo espero pues que el tema haya quedado claro. Fue un gusto estar con ustedes, Dios los bendiga, pues el letrero, good luck, hasta luego.